¿Qué sucede cuando los grupos élite del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía deciden enfrentar a uno de los delincuentes más temidos de México? Esta historia ocurrió realmente en Poncitlán y Zapotlán del Rey, Jalisco, y aunque muchos lo intuían, pocos imaginaron el nivel de corrupción y poder que saldría a la luz. ¿Quién habría pensado que en estos tranquilos rincones rurales se ocultaba una maquinaria criminal tan compleja? Lo que parecía una misión rutinaria, con cateos planeados, se convirtió en una pesadilla logística que mostró el verdadero rostro del crimen organizado. Y es que no fue una simple redada. A pesar de los arrestos, de los escándalos mediáticos, del armamento incautado y los vehículos confiscados, este despliegue de seguridad deja más incógnitas que certezas. 5 personas arrestadas, más de 40 automóviles asegurados, toneladas de armas y tecnología táctica. ¿Realmente sabíamos en qué estaban metidos? Lo que se vivió en estos municipios no fue una intervención común, fue una ofensiva coordinada, precisa y peligrosa que evidenció una estructura mucho más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. El nivel de organización de este grupo criminal no solo puede describirse como alarmante, esas acciones dejaron claro que no estábamos frente a un operativo cualquiera, fue un vistazo directo a una maquinaria que opera desde las sombras tejidas con armas, dinero, violencia y miedo. Lo descubierto en Poncitlán y Zapotlán del Rey cambia por completo la imagen de estos sitios aparentemente pacíficos. Ambos pueblos, conocidos por su tranquilidad y su apariencia apacible, esconden una historia muy distinta. Para quienes solo los conocen por sus postales, sus calles polvorientas y sus casas de campo, esto fue un verdadero golpe de realidad. La calma era solo una ilusión. En el corazón de Jalisco, estas localidades se revelaron como puntos estratégicos dentro del engranaje delictivo de una de las agrupaciones más agresivas del país. Detrás de cada calle se escondía una parte de un imperio criminal cuidadosamente construido. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, figura temida del cartel Jalisco Nueva Generación, mantiene un control profundamente enraizado en estas zonas. Su nombre, sinónimo de terror, ha sobrevivido por años bajo el radar, resistiendo una persecución incesante. Aunque las autoridades lo han buscado sin descanso, su capacidad de camuflaje y su inteligencia logística le han permitido mantenerse al margen de la ley, operando desde rincones inaccesibles y desafiando cada movimiento de captura con una estrategia milimétrica. Pero lo que pocos comprenden es que su poder no radica solo en la violencia, sino en la compleja red de vínculos que ha tejido a lo largo del tiempo. Una telaraña de complicidades que trasciende el tráfico de drogas para abarcar armas, dinero, control territorial, secuestros y extorsión. Por eso, dar con él no se trata solamente de ubicar a un fugitivo, es tumbar todo un sistema que ha sido construido con precisión quirúrgica en medio de pueblos donde se mezcla el miedo con la normalidad. Esta operación fue mucho más que una cacería humana, no fue un golpe de suerte, lo que ocurrió fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia, seguimiento detallado y colaboración entre múltiples dependencias. Cada paso fue planeado en extremo cuidado. Cada movimiento fue analizado al milímetro para evitar fallas. Las unidades especiales del Ejército, respaldadas por la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía, se articularon como una sola fuerza. Su objetivo no era solo detener a los operadores, sino desmantelar las rutas, los escondites, los centros de mando y la capacidad de fuego del grupo. Y aquí va una pregunta para ti que estás viendo este video. ¿Crees que realmente es posible acabar con un grupo como el CJNG con una operación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Volviendo a los hechos, lo más alarmante es que, a pesar del éxito aparente, las autoridades reconocen que apenas rascaron la superficie. Lo que encontraron es solo una fracción de un engranaje criminal mucho más extenso, más inteligente y más despiadado de lo que se pensaba. Imagina esto: casas aparentemente abandonadas llenas de municiones, túneles usados para escapar o mover mercancía y documentos que podrían revelar conexiones con otros estados o incluso con autoridades corrompidas. ¿Hasta dónde llega este poder? ¿Cuánto más están involucrados? Y en este punto te hago otra pregunta. Si tú vivieras en un pueblo como Poncitlán, ¿cómo te sentirías al saber que todo esto pasaba a tu alrededor? ¿Te atreverías a denunciar o vivirías con miedo? Cuéntanos en los comentarios, tu perspectiva es muy valiosa.
El mensaje es claro. Esta guerra no ha terminado. Lo ocurrido es apenas una batalla en una guerra de largo aliento que pone a prueba a las instituciones, a la sociedad y a quienes buscan justicia. Y mientras el Mencho siga libre, el juego seguirá abierto. En medio de todo esto, la población también queda atrapada, porque no solo son víctimas de la violencia directa, sino también del abandono constitucional, del silencio forzado y del temor constante de que cualquier movimiento puede costarles la vida. Por eso, si te ha impactado esta historia, comparte este video. Es importante que más personas comprendan la magnitud de lo que está ocurriendo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido como este que revela lo que muchos no se atreven a mostrar. ¿Te gustaría que hiciéramos una segunda parte para seguir revelando más datos del caso? Déjanos un pulgar arriba y tu comentario, porque esto apenas comienza y hay mucho por contar. No obstante, la sorpresa no tardó en manifestarse. Aunque de una manera completamente inesperada, las localidades de Poncitlán y Zapotlán del Rey distaban mucho de ser lo que los cuerpos de seguridad federal habían imaginado. No eran simples comunidades apacibles aguardando una intervención sin contratiempos. Por el contrario, los elementos desplegados toparon con una oposición considerablemente más robusta y estratégicamente equipada de lo previsto. Las viviendas que se creían serían sencillos puntos de inspección terminaron convertidas en auténticos bastiones protegidos por sofisticados sistemas de comunicación, herramientas tácticas de última generación y un nivel de coordinación que solamente podía indicar una realidad innegable. Se trataba de una célula altamente capacitada. El personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía no permitió que el temor los dominara. Cada intervención fue ejecutada con precisión quirúrgica, sin margen para imprevistos. Sin embargo, a pesar de la disciplina y el esfuerzo, la intervención no estuvo exenta de momentos tensos, aunque el éxito inicial se reflejó en múltiples capturas y en la incautación de un impresionante arsenal. Surgieron nuevas inquietudes sobre la verdadera dimensión del problema. Había más armamento del que se pensaba, un número mayor de vehículos implicados y una red logística infinitamente más compleja que lo que inicialmente diagnosticaron. Lo más inquietante era la incertidumbre que persistía. ¿Qué ocurría con aquellos integrantes que aún no se mantenían fuera del radar institucional? Lo que comenzó como una operación para asegurar almacenes vinculados al CJNG terminó evolucionando en un enfrentamiento de gran escala. La gran duda era si realmente se había golpeado al núcleo del monstruo o si apenas se había logrado abrir una rendija en el sofisticado sistema de control edificado durante años por el Mencho. La pregunta quedó flotando en el aire, sin una respuesta clara en el momento en que más se necesitaba. ¿Recuerdan esa sensación de asombro al destapar una caja repleta de elementos inesperados? Pues bien, el impacto contra la estructura delictiva del Mencho fue muy similar a una caja de Pandora, pero sin el consuelo de una esperanza final. Las fuerzas federales, empeñadas en erradicar la maquinaria delictiva de uno de los delincuentes más escurridizos del país, no solo encontraron lo que ya intuían. Lo que hallaron confirmó que no estaban ante una organización cualquiera, sino frente a un aparato bélico encubierto bajo la rutina de pueblos que aparentaban serenidad. Al ingresar en 6 propiedades localizadas en Poncitlán y Zapotlán del Rey, los operativos no solo dieron con un impresionante arsenal, también se toparon con indicios inquietantes sobre la magnitud del engranaje criminal que operaba silenciosamente en esas comunidades. Lo que más los dejó perplejos no fue la cantidad de armamento, sino el nivel de desarrollo y refinamiento de los medios a disposición del CJNG. Algunos podrían imaginar que las autoridades se toparon con delincuentes comunes armados con pistolas viejas, pero la realidad fue muy distinta. Lo que se descubrió fue mucho más perturbador. 8 armas cortas, 34 fusiles de asalto, 2 lanzacohetes, 2 bazucas y 5 ametralladoras pesadas. ¿De verdad es necesario semejante poder de fuego para un grupo delictivo? ¿Qué tipo de organización precisa de semejante arsenal? La respuesta es obvia. No se trataba de una banda improvisada de traficantes, sino de una estructura que no solo se dedicaba al negocio de las drogas, sino que estaba completamente preparada para enfrentar escenarios de confrontación armada a gran escala. Las armas no eran solo una muestra de fuerza, sino una advertencia latente. Esta organización estaba dispuesta a resistir cualquier ofensiva sin importar su magnitud.
No se trataba de una red delictiva ordinaria, sino de un ejército encubierto, con recursos, logística y disciplina para soportar un ataque masivo. Y aún más desconcertante era la cantidad de municiones, más de 82.000 cartuchos, acompañados de casi 1.000 cargadores listos para ser utilizados. Esto no era simplemente una red criminal, era una fuerza paramilitar oculta capaz de provocar una crisis de dimensiones insospechadas. Es una cantidad de municiones que por sí sola podría abastecer a un destacamento de sicarios durante varios meses. Si no es que más. Y lo más alarmante es que estas armas y proyectiles no representaban un extra dentro de la actividad delictiva, sino una necesidad, una pieza esencial en el engranaje diario de las operaciones del CJNG. Pero claro, no solo las armas y los cartuchos cuentan la historia. En esta caja de Pandora se encontraban otros elementos que dejaban al descubierto el grado de control y organización que esta estructura poseía. Radios de comunicación avanzados, equipos tácticos de última tecnología y algo que parecía sacado de una película de acción. 124 cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos para monitorear cada rincón del área. Quedaba claro que no estaban tomando ningún riesgo a la ligera. Cada paso, cada movimiento en el terreno era vigilado. La organización no solo contaba con armamento pesado, sino que también tenía el dominio absoluto del territorio. Lo que las autoridades encontraron no era una banda de criminales comunes, sino una maquinaria perfectamente sincronizada con una red de espionaje y monitoreo a la que solo los carteles más poderosos podían acceder. Además, los 40 vehículos incautados durante el operativo dejaban en evidencia otro aspecto fundamental, la logística. Entre estos vehículos, muchos de ellos blindados, se encontraban camionetas de lujo, camiones y vehículos adaptados para el transporte de drogas y armamento. No eran simplemente medios de transporte, sino herramientas esenciales para una operación criminal de gran escala, que abarcaba todo el estado y podía extenderse mucho más allá de Jalisco. Estos vehículos no solo permitían a los sicarios desplazarse de un lugar a otro, sino que también les otorgaban el poder de fuego necesario para superar cualquier obstáculo que se les presentara. Ahora bien, ¿fue suficiente todo esto para desmantelar por completo la red del Mencho? ¿O fue solo el comienzo de un golpe que, aunque exitoso, pudo haber dejado a la organización con más recursos para continuar su actividad? Mientras las autoridades celebraban el decomiso y las detenciones, surgía la inquietud de si esta ofensiva había sido un golpe a una parte de la estructura, sin llegar al núcleo central del CJNG. Aunque los hallazgos fueron impresionantes, queda claro que con tantos recursos distribuidos y con la naturaleza secreta de las operaciones del CJNG, las fuerzas federales habían dado un golpe significativo, pero no necesariamente definitivo. Las sorpresas continuaban y quizás lo peor estaba por llegar. Como suele ocurrir en este tipo de operativos, las detenciones fueron un momento clave en la intervención. Las fuerzas federales, en su intento por golpear con fuerza a la organización del Mencho, lograron capturar a 4 individuos. Sin embargo, lo curioso es que estos detenidos no eran ni de lejos las figuras de mayor relevancia que se esperaban ver caer. No se trataba de los cabecillas de la estructura criminal ni de los operativos principales, sino de personas cuyo rol en la organización podrían considerarse más bien secundario. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿De qué sirve una redada exitosa si no se detiene a los responsables de los hilos principales de la operación? Mientras tanto, el líder absoluto de esta red criminal, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, sigue prófugo. Aunque no sorprende que haya logrado escapar una vez más, no deja de generar frustración entre las autoridades que llevan años tras su rastro sin poder atraparlo. El Mencho ha demostrado una habilidad asombrosa para mantenerse fuera del alcance de las fuerzas del orden, moviéndose con una rapidez y discreción que solo los criminales de su nivel pueden permitirse. La gran pregunta que se hace el público es ¿cómo puede un hombre con tanto poder y notoriedad mantenerse libre durante tanto tiempo? Es posible que bajo tanta presión, la organización haya encontrado métodos ingeniosos para proteger a su líder. El hecho de que las autoridades hayan logrado realizar detenciones sigue siendo un logro importante dentro de la operación. El impacto de estas acciones no debe ser subestimado.
aunque el enfoque debería ser más amplio, apuntando no solo a los actores secundarios, sino también a los miembros clave que forman el núcleo de la organización. La detención de 4 personas podría considerarse un avance, pero aún persiste la sensación de que no se ha asestado el golpe final. El principal inconveniente que surge tras la captura es la interrogante sobre los miembros clave que lograron eludir la justicia. El hecho de que los operativos no hayan sido totalmente eficaces a la hora de apresar a todos los implicados pone en evidencia una gran dificultad. La estructura del crimen organizado es mucho más intrincada de lo que parece a simple vista. Según especialistas, no es raro que una red criminal de esta magnitud cuente con múltiples capas de seguridad, lo que incluye informantes dentro de las fuerzas de seguridad, rutas de escape perfectamente planificadas e incluso métodos avanzados de comunicación para evitar que sus movimientos sean detectados por las autoridades. Este tipo de estructuras no solo se defiende mediante armas y violencia, sino también con inteligencia y organización. Las fugas no son accidentes ni fallos de los operativos, sino el resultado de un sistema diseñado específicamente para garantizar que los actores principales como el Mencho y otros líderes de alto rango puedan escapar cuando sea necesario. El riesgo de fuga siempre ha sido un reto cuando se trata de capturar a los grandes criminales con tantos recursos y aliados dentro de la red. Es difícil no estar preparado para cualquier imprevisto. El dilema que enfrentan las autoridades se complica aún más cuando un criminal tan poderoso tiene influencia en todas partes. El Mencho ha logrado construir una red de poder que se extiende más allá de Jalisco, alcanzando otras regiones de México e incluso fuera de las fronteras nacionales. Sus conexiones en el ámbito político, social y económico le han permitido operar con relativa impunidad, lo que dificulta aún más el trabajo de los agentes federales. Sin la información de inteligencia adecuada, las fugas de los criminales son una amenaza constante, especialmente cuando estos fugitivos tienen la capacidad de protegerse con un sistema de seguridad robusto. Entonces, ¿qué hacer cuando la inteligencia disponible no es suficiente para prevenir las fugas o para desmantelar la organización por completo? Las autoridades, aunque siguen avanzando en sus esfuerzos, enfrentan una realidad compleja. La lucha contra una red tan estructurada requiere mucho más que operativos de captura. Se necesita un trabajo constante de inteligencia, colaboración entre instituciones y un enfoque integral que no solo ataque a los miembros visibles, sino también a las estructuras internas que facilitan la operación del CJNG. Este es el dilema constante de las autoridades. Mientras algunos son arrestados y otros siguen libres, la guerra contra el crimen organizado continúa, con victorias parciales que dejan la sensación de que la batalla nunca termina. Las fugas de miembros clave y la capacidad de la organización para adaptarse siguen siendo obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, la lucha continúa con la esperanza de que en algún momento en el cerco alrededor del Mencho se cierre y las piezas fundamentales de su imperio caigan. El líder del cartel de Jalisco Nueva Generación ha sido uno de los criminales más perseguidos y poderosos del país, y su organización ha logrado expandirse vertiginosamente, no solo en México, sino también en gran parte del mundo. La reciente operación contra este cartel, que resultó en el decomiso de un impresionante arsenal y la captura de algunos miembros, ha generado la pregunta: ¿será este el golpe que finalmente debilite o incluso destruya el imperio del Mencho? La respuesta, lamentablemente, parece ser que no. Tras una operación que sacudió a las fuerzas federales y dejó a muchos con la esperanza de ver el fin del reinado de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, la realidad nos enfrenta a una incómoda verdad. No fue suficiente. Aunque las autoridades lograron incautar armas de alto calibre, vehículos blindados y equipos tecnológicos de última generación, el golpe que parecía prometedor se enfrenta a una cuestión esencial. La estructura misma del cartel de Jalisco Nueva Generación sigue intacta. El problema no radica solo en los recursos confiscados, sino en las profundas entrañas de una organización que ha crecido mucho más allá de los límites que los operativos pueden alcanzar. Es fácil suponer que un golpe como el de esta reciente operación podría haber sido la pieza final del rompecabezas, pero la realidad es que, aunque estas acciones de decomiso son relevantes, no son suficientes para desmantelar la extensa red criminal que el CJNG ha construido con destreza a lo largo de los años.
La organización ha demostrado una capacidad asombrosa para mantenerse activa a pesar de los esfuerzos en su contra. No solo se sustenta en el uso de la violencia, sino también en una infraestructura de corrupción que alcanza las más altas esferas del poder en México. La corrupción se ha convertido en uno de sus pilares principales, lo que le ha permitido resistir cada golpe propinado por las autoridades. Mientras las fuerzas de seguridad incautan el arsenal y algunos miembros del cartel caen, la pieza central de este imperio, el Mencho, sigue prófugo, demostrando una vez más su habilidad para eludir la justicia. Este líder, quien ha forjado su poder en las sombras, continúa siendo el gran enigma, escapando astutamente de las garras de la ley. La red de seguridad que rodea al Mencho es tan avanzada que incluso las operaciones más grandes no garantizan su captura. El CJNG ha aprendido a operar con múltiples capas de protección, no solo en el terreno, sino también en el ámbito digital, lo que dificulta aún más el trabajo de las autoridades. La operación no pudo haber dejado una sensación de victoria temporal, pero la pregunta que surge es si este golpe ha sido realmente un avance significativo o solo una pausa en el ciclo de poder del cartel. Aunque las fuerzas federales lograron detener a varios individuos, estos no eran los actores clave. Los peces gordos, cuya captura podría haber alterado verdaderamente el curso de los eventos. Mientras tanto, las células del cartel siguen operando en la penumbra, esperando la oportunidad de reorganizarse y continuar con su curso. La eficacia de la operación para detener a los elementos de menor rango no debe cegarnos ante la realidad de que la estructura de mando del CJNG sigue intacta. El impacto de un golpe como este, en términos de decomiso y detenciones, no debe ser subestimado, pero tampoco debemos olvidar que el Cartel de Jalisco Nueva Generación no es solo una red de criminales armados, es una organización que ha penetrado sectores clave de la sociedad y ha tejido una red de aliados en distintas partes del mundo, lo que le permite operar en varios frentes, incluso en la incautación de 82.256 cartuchos, equipos tácticos y vehículos blindados. El cartel sigue teniendo acceso a recursos prácticamente ilimitados. La falta de una estrategia integral que no solo se enfoque en los operativos de captura, sino también en la desarticulación de las redes de corrupción, permite que la organización siga operando con una sorprendente facilidad. Uno de los mayores problemas que enfrentan las autoridades es la resiliencia del CJNG, que parece ser infinita. A pesar de las bajas sufridas, el cartel ha demostrado una capacidad de regeneración que lo hace aún más peligroso. Cada golpe, cada captura, cada decomiso es una molestia para la organización, pero no una marca final. El cartel es tan extenso y disperso que cualquier vacío de poder es rápidamente llenado por otras células que siguen operando sin dificultad. Las fuerzas federales pueden ganar batallas, pero el CJNG sigue en pie, adaptándose, reorganizándose y fortaleciendo sus raíces. Mientras el gobierno mexicano enfrenta la presión de resolver el problema de la delincuencia organizada, es evidente que las medidas actuales no son suficientes. Los operativos son importantes, sí, pero son insuficientes para desmantelar una organización tan compleja y bien establecida. La falta de una estrategia coordinada que ataque a las estructuras de poder detrás de los carteles, como la corrupción y las conexiones internacionales, deja al CJNG con el respiro necesario para seguir operando. Es fundamental que el gobierno enfoque más esfuerzos no solo en las armas y los vehículos, sino también en las redes que mantienen al cartel de pie. No solo es un problema exclusivo de México, sino también de otros países. El cartel tiene influencia en varios continentes, lo que complica aún más su desmantelamiento. La cooperación internacional es clave para que la lucha contra este tipo de organizaciones tenga un impacto genuino. No se trata únicamente de desarticular sus operaciones locales, sino de erradicar sus conexiones globales, lo que requiere una colaboración estrecha con autoridades de otras naciones y una estrategia que abarque todos los aspectos de la organización. El desafío es gigantesco, pero no imposible. A pesar de la resiliencia del CJNG y la falta de una solución definitiva, aún queda espacio para la esperanza. Sin embargo, si la estrategia no cambia, si no se abordan las raíces profundas de la corrupción y las conexiones internacionales, es probable que el imperio del Mencho siga expandiéndose y adaptándose, cada vez más difícil de controlar. Lo que está claro es que si el gobierno mexicano desea derrotar a este monstruo, debe ir más allá de los operativos aislados y adoptar un enfoque más amplio y coordinado.
Solo entonces podrá esperar tener un impacto real en la caída de este cartel. A pesar de las numerosas incautaciones, las detenciones y los esfuerzos realizados por las fuerzas federales, la batalla contra el cartel de Jalisco Nueva Generación parece estar lejos de su conclusión. Los recursos, vínculos blindados, armamento y equipos tecnológicos confiscados podrían parecer un logro significativo a simple vista, pero surge una pregunta clave: ¿de qué sirve todo esto si el verdadero líder de la organización sigue en libertad? Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, continúa eludiendo la captura. Aunque el golpe dado por las autoridades ha dejado una huella, la estructura del cartel sigue operando sin que se haya logrado desmantelar su núcleo. La lucha contra el crimen organizado en México se ha convertido en una partida de ajedrez en la que las fuerzas del orden se enfrentan a una organización criminal que maneja una red de apoyo tan amplia que los operativos no siempre logran alcanzar las piezas clave. Las autoridades han cumplido con su parte, desmantelando a algunos eslabones del cartel y despojando a la organización de un arsenal impresionante, pero la pieza más importante del tablero, el Mencho, sigue afuera del alcance. La captura de líderes es crucial para desmantelar una estructura criminal, pero en este caso parece que el líder ha aprendido a moverse como un fantasma, siempre un paso delante de las fuerzas que intentan atraparlo. El Mencho ha demostrado ser un experto en el arte del escape. Desde hace años, las autoridades lo han buscado en múltiples operativos, pero su habilidad para ocultarse, moverse rápidamente entre diferentes localidades y manipular su entorno lo han mantenido siempre por delante. Las redes de inteligencia que se movilizan para localizarlo parecen no ser suficientes para cerrarle el cerco de manera definitiva, lo que genera una creciente preocupación sobre la efectividad de las estrategias actuales. Estamos tratando de ganar la guerra con solo batallas aisladas. No obstante, la sorpresa no tardó en manifestarse. Aunque de una manera completamente inesperada, las localidades de Poncitlán y Zapotlán el Rey distaban mucho de ser lo que los cuerpos de seguridad federal habían imaginado. No eran simples comunidades apacibles aguardando una intervención sin contratiempos. Por el contrario, los elementos desplegados toparon con una oposición considerablemente más robusta y estratégicamente equipada de lo previsto. Las viviendas que se creían serían sencillos puntos de inspección terminaron convertidas en auténticos bastiones protegidos por sofisticados sistemas de comunicación, herramientas tácticas de última generación y un nivel de coordinación que solamente podía indicar una realidad innegable. Se trataba de una célula altamente capacitada. El personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía no permitió que el temor los dominara. Cada intervención fue ejecutada con precisión quirúrgica, sin margen para imprevistos. Sin embargo, a pesar de la disciplina y el esfuerzo, la intervención no estuvo exenta de momentos tensos. Aunque el éxito inicial se reflejó en múltiples capturas y en la incautación de un impresionante arsenal, surgieron nuevas inquietudes sobre la verdadera dimensión del problema. Había más armamento del que se pensaba, un número mayor de vehículos implicados y una red logística infinitamente más compleja que lo que inicialmente diagnosticaron. Lo más inquietante era la incertidumbre que persistía. ¿Qué ocurría con aquellos integrantes que aún no se mantenían fuera del radar institucional? Lo que comenzó como una operación para asegurar almacenes vinculados al CJNG terminó evolucionando en un enfrentamiento de gran escala. La gran duda era si realmente se había golpeado al núcleo del monstruo o si apenas se había logrado abrir una rendija en el sofisticado sistema de control edificado durante años por el Mencho. La pregunta quedó flotando en el aire, sin una respuesta clara en el momento en que más se necesitaba. ¿Recuerdan esa sensación de asombro al destapar una caja repleta de elementos inesperados? Pues bien, el impacto contra la estructura delictiva del Mencho fue muy similar a una caja de Pandora, pero sin el consuelo de una esperanza final. Las fuerzas federales, empeñadas en erradicar la maquinaria delictiva de uno de los delincuentes más escurridizos del país, no solo encontraron lo que ya intuían. Lo que hallaron confirmó que no estaban ante una organización cualquiera, sino frente a un aparato bélico encubierto bajo la rutina de pueblos que aparentaban serenidad. Al ingresar en 6 propiedades localizadas en Poncitlán y Zapotlán del Rey, los operativos no solo dieron con un impresionante arsenal, también se toparon con indicios inquietantes sobre la magnitud del engranaje criminal que operaba silenciosamente en esas comunidades.
Lo que más los dejó perplejos no fue la cantidad de armamento, sino el nivel de desarrollo y refinamiento de los medios a disposición del CJNG. Algunos podrían imaginar que las autoridades se toparon con delincuentes comunes armados con pistolas viejas, pero la realidad fue muy distinta. Lo que se descubrió fue mucho más perturbador. 8 armas cortas, 34 fusiles de asalto, 2 lanzacohetes, 2 bazucas y 5 ametralladoras pesadas. ¿De verdad es necesario semejante poder de fuego para un grupo delictivo? ¿Qué tipo de organización precisa de semejante arsenal? La respuesta es obvia. No se trataba de una banda improvisada de traficantes, sino de una estructura que no solo se dedicaba al negocio de las drogas, sino que estaba completamente preparada para enfrentar escenarios de confrontación armada a gran escala. Las armas no eran solo una muestra de fuerza, sino una advertencia latente. Esta organización estaba dispuesta a resistir cualquier ofensiva sin importar su magnitud. No se trataba de una red delictiva ordinaria, sino de un ejército encubierto, con recursos, logística y disciplina para soportar un ataque masivo. Y aún más desconcertante era la cantidad de municiones, más de 82.000 cartuchos, acompañados de casi 1.000 cargadores listos para ser utilizados. Esto no era simplemente una red criminal, era una fuerza paramilitar oculta, capaz de provocar una crisis de dimensiones insospechadas. Es una cantidad de municiones que por sí sola podría abastecer a un destacamento de sicarios durante varios meses.